una de las cosas polémicas que vos justamente dijiste es esto de Miguel Cuevas. Resulta que hay un artículo de la ley que dice que algunos de los beneficiados son también los prevenidos, es decir, los que no tienen condena, cuyo marco penal sea de hasta 10 años. A ver, explícame un poco, Marcos, por favor. Sí. La ley, ¿en qué consiste? ¿Va a apojarla con ley? ¿Qué dice? ¿Cuál es su espíritu? La ley simplemente desde su acápite, desde su presentación, dice que adopta medidas especiales en el sistema penitenciario ante el riesgo de contagio del COVID-19. En resumidas cuentas dice eso. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Y dice, bueno, serán beneficiados con esta ley. Ahí está. Bueno, y ahí dice, entre los condenados. Algunos de los condenados pueden ser beneficiados, ¿en qué caso? En el caso que, por ejemplo, ya hayan cumplido 2/3 de su condena. ¿Sí? También los que cuentan con autorización judicial para realizar medidas de salidas transitorias. Vos sabés que hay presos en esa situación por su buena conducta. Y que ya también cumplieron una gran parte de su condena. Claro. Por eso nomás luego tienen ese beneficio. Exacto. Y se supone que son gente que ya tiene buena conducta, entonces sería una manera de premiarlos aplicándoles esta ley. Y los que se hallan en un régimen de semilibertad. Sí. Bueno, y los que, acá, atención, los condenados que integran grupos de riesgo de alta morbilidad en caso de contraer COVID-19. ¿Quiénes son esos? Mayores de 60 años de edad. Ya sé. Mujeres y adolescentes embarazadas, madres con niños de hasta 4 años a su cargo, afectados por movilidad reducida como consecuencia de una discapacidad debidamente acreditada, y con enfermedades graves preexistentes que supongan una respuesta inmunológica deficitaria, o sea, que no se los pueda entender. Ahora, ahí ya hay una cuestión que se discutió muchísimo en la sesión, porque si vos prestaste atención, y la gente se habrá dado cuenta de que dice que en caso de contraer COVID-19, y acá, una vez, o sea, quiere decir que ya una vez que contrae una persona, se la envía a su casa. ¿En qué condiciones? Eso no está en la ley. Entonces, o sea, no dice, por ejemplo, arresto domiciliario, libertad ambulatoria. Claro, y no dice si va a tener que ser con custodia, nos imaginamos que sí, esa es otra cuestión polémica. Imagínate que salgan 1.500 personas por distintas situaciones. ¿Quiénes los van a custodiar? Aparte, esta es una ley transitoria, es una ley que va a estar en vigencia mientras tengamos encima esta pandemia. Seguramente rija la emergencia sanitaria. Sí, bueno, y acá no están claras muchas cosas. ¿Quién los va a vigilar? Por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de que ellos vuelvan? Suponete que con mucho optimismo en diciembre se termine la pandemia y tengan que volver todos. Sí. No va a ser sencillo hacerle volver. No, podemos suponer que algunos van a querer escapar, a lo mejor, ¿verdad? Tenemos que ver todas las situaciones. ¿Y quiénes se va a hacer cargo de la vigilancia en sus casas? No tenemos todavía nosotros ese sistema de pulseras electrónicas. No, quedó otra vez en el stand-by aquello. Entonces, esto es muy, muy difícil, su aplicación va a ser compleja, no sabemos, a lo mejor el Ministerio de Justicia ya tiene todo previsto, pero por lo que vimos ayer en esta audiencia pública hay muchas cosas que están poco claras. Nosotros también consultamos a fuentes del Ministerio de Justicia y ellos reconocían que la aplicación de esta ley va a ser muy compleja para ellos mismos. Sí. Porque el Ministerio de Justicia debe elaborar un perfil de cada preso a ser beneficiado. Así es. Mínimo, luego tiene que ser de conducta prácticamente excelente. Intachable. Intachable. También tengo entendido que no califican, por ejemplo, violadores. Así es. Homicidas. Sí. Miembros del crimen organizado. Exactamente. O terrorismo, secuestro. Esos no califican. O sea que ahí se va por lo menos achicando el target. Así es. Y bueno, pero entonces eso nos está direccionando hacia un grupo determinado de personas. Por ejemplo, se me ocurre nomás a mí, aquellos grandes lavadores de dinero, aquellos estafadores, aquellos lesionadores de confianza, por ejemplo. Sí, depende, Iván, porque lavadores de dinero ya está vinculado un poco a delitos más graves. Y si tienen alguna vinculación con el terrorismo o sospechas al menos, es posible que no califiquen. Aparte, uno quiere pensar bien, ¿verdad? Que no se va a aplicar a ese tipo de gente, sería muy grave. Pero ocurre que va a estar en manos del juez, como estuvimos hablando antes del programa, Iván, en manos de los jueces va a estar también la responsabilidad, una responsabilidad bastante pesada, porque imagínate
que se dé la situación que al poco tiempo de que salgan en libertad un montón de presos recrudezcan los delitos comunes. Eso es en realidad lo que se teme, Marcos. Sí, sí, realmente. Más allá de la cuestión política de a quién puede favorecer, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto, a la ciudadanía yo supongo que le va a preocupar si ve que de repente se desata una ola de delitos. Y está eso que te decía, que la policía está en condiciones de atender esa situación, de evitar que, por ejemplo, gente que... Porque ¿qué va a ir a hacer a su casa? A trabajar, difícil, ¿verdad? Algunos a lo mejor, pero no todos. Y